Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar un poquito cómo funciona la estrategia argumentativa para la definición. Entonces vamos a empezar. En primer término, la idea es que puedan ustedes identificar las partes del párrafo argumentativo y que puedan redactar un párrafo con esta estrategia, ya empezando a utilizar el material que vamos a considerar en nuestra siguiente evaluación, que es la tarea académica número 2. Así que aquí mucho ojo porque esto puede ser algo que les ayude muchísimo. Nos vamos a enfocar exclusivamente en el párrafo de definición. Primero que nada, cuando escuchas la palabra Lima, ¿qué se te ocurre? Piénsenlo. Todas las ideas que vengan a la cabeza. Vamos a ver si a algunos se les ocurrió esto, a otros de repente se les vino a la cabeza esto y a otros quizá esto. Y es una situación muy interesante porque la definición, y algunos de ustedes ya lo han podido plasmar en el foro de la semana número 8, una definición sirve para poder explicar la naturaleza de un término, enfocándonos en características específicas y también diferenciadoras de ese objeto material o inmaterial o del fenómeno, de una cosa, de una persona, etc. Entonces, en un texto argumentativo utilizamos la definición sobre todo porque hay conceptos que en algunos casos pueden ser controversiales. Entonces, tú necesitas, para poder plantar tu postura, necesitas que la gente sepa a qué te refieres con el término que vas a utilizar. Y por eso es tan importante hacer una definición que tenga información correcta, clara, puntual, tanto de las características generales como de aquellas que son diferenciadoras entre ese término y otros más. Entonces, cuando uno elige una definición, tiene que ser para fundamentar su argumento, en función obviamente de la tesis que has planteado. En la tesis, la idea de la tesis es tener una postura, es un punto de vista. Y el punto de vista no es una cosa que sea general para todos, porque cada quien tiene su punto de vista. Pero el punto de vista que más se respeta, si quieren llamarle así, ¿no? El punto de vista al que quizá podemos mirar y decir, puedo estar de acuerdo con esto, es el punto de vista que está bien fundamentado. Y la fundamentación comienza por saber a qué me refiero con el concepto que estoy usando dentro de mi argumento. Entonces, con esto mencionado, retornamos a la palabra lima. Resulta que lima sí es un objeto para poder desgastar las uñas, es una fruta, es nuestra ciudad capital, pero también es esta, no sé si lo notan aquí, esta maderita. Van a encontrar de repente eh, una definición un poco más técnica de esto, que es con ángulo diedro que sostiene dos planos. Miren, es este madero que está en el centro y que sirve para poder sostener o apuntalar, ¿no es cierto? Estos elementos a los que se les conoce como péndola, ¿no? Que son esta especie de maderitas que sirven como para sostener un techo a dos aguas, por ejemplo. Entonces, más o menos esto podemos encontrar con respecto al término lima y dependiendo del contexto en el que lo utilicemos, el significado variará y nosotros deberemos utilizar el que más convenga a la defensa de nuestro punto de vista. Entonces, para recordar cómo es que se elabora una definición, estoy segura que ya la han visto en el material, pero es importante recordarlo, la definición necesita de un concepto que sea el concepto controversial, el concepto que ustedes han considerado dentro de su argumento y que quieren utilizarlo como un elemento base para poder sustentar su punto de vista. Entonces requieren de ese concepto y luego de un verbo. El verbo clásico es es. Pero también pueden utilizar algunas perífrasis verbales, o sea, palabras que tienen un verbo en su constitución, pero que unen otros elementos como preposiciones y nexos. Podría ser, por ejemplo, en vez de es, podría ser se entiende como, se considera como, se define como. Clásicas formas de utilizar esa perífrasis. Después viene el género próximo, que es la característica, digamos, la categoría, la esencia de este objeto o de este concepto, y la diferencia específica, que es aquella característica o características que lo distinguen a este concepto del resto de conceptos que están dentro de su mismo género. Ustedes dirán, profesora, mucha cosa aquí, no sé qué voy a hacer porque no entiendo eso del género próximo, diferencia específica. Lo vamos a ver con un ejemplo en un momentito. Entonces, cuando uno elabora una definición, tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que no sea ni muy general ni muy específica,
porque cuando es tan específica suele ser mucho más extensa y tú lo que necesitas es que cuadre en una oración robusta para que puedas luego explicarla. Recuerda que tu definición va a ser la idea secundaria de tu párrafo, entonces por eso es tan importante que sea puntual, ni muy general ni muy específica. Tiene que presentar estas 4 partes, es decir, concepto, verbo, género próximo y diferencia específica, y también estar bien escrita. Por eso es que les planteé aquí como verbo es, se define como, se entiende como, se considera como. Entonces, evitemos usar frases como es cuando o es donde, porque ni cuándo ni dónde son nexos para presentar una definición. Cuándo es tiempo y dónde es lugar. Entonces, no te sirve utilizar esto. ¿Ya? Quítense esa idea de la cabeza. Profesora, libertad es cuando. No, no es cuando ni tampoco es dónde. Filosofía es dónde. No. Entonces, acomodemos esto para que podamos explicarnos de una forma clara y contundente. Vamos a recordar aquí nuestra estructura de la definición con algo muy sencillo. Miren a esta preciosidad que está por aquí. Entonces vamos a recordar un poquito. Aquí vamos a iniciar con el concepto, luego el verbo, luego el género próximo y luego la diferencia específica. Entonces, si yo quisiera definir a este animalito, tendría que empezar por hablar de su concepto, y el concepto es gato. Perdonen la letra, gato. Perfecto. Puedo decir que un gato es. ¿Qué cosa es? Como género próximo, esencia. Puedo decir que es un animal mamífero. Puedo decir que es un felino. Fíjense ustedes. Animal mamífero felino, de la familia de los felinos, género próximo. Pero con esta aproximación al género próximo, animal mamífero felino, yo puedo tener dentro de esa familia al tigre, al león, a la pantera, al puma. ¿Se dan cuenta? Muchos. Pero ¿qué diferencia a todos esos animales mamíferos felinos de esta preciosidad? En que este es doméstico, es más pequeño. Entonces, una forma muy sencilla y muy puntual de decir que esto de que es un gato y que se diferencia del resto de felinos es que es un animal mamífero de la familia de los felinos que tiene como característica ser doméstico. Y ya con eso, de alguna, porque 4 patas tienen todos, un pelaje liso, la gran mayoría. Entonces yo podría aquí establecer una serie de caracterizaciones para especificar aquí de manera general qué cosa es un gato. Más o menos esta sería la idea. Obviamente es un término relativamente sencillo y nos puede dar pie a entendernos desde una perspectiva bastante clara, ¿no es cierto? Entonces aquí en acción han visto cómo funciona concepto, verbo, género próximo y diferencia específica. Ahora, si por ejemplo, esto de acá no se preocupen, no es que lo vayamos a resolver, pero quiero plantearles cómo es que nuestro cerebro piensa cuando estamos haciendo la tarea de encontrar la definición en función de nuestra postura. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta el tema controversial, que es prohibición de las corridas de toros, tendríamos que tener, por ejemplo, dependiendo de nuestra postura, 2 definiciones, ¿no? Una a favor y otra en contra. Porque el término que yo quisiera definir es tauromaquia, por ejemplo. Si yo estoy en favor de la tauromaquia, o sea, en favor de las corridas de toros, es decir, no quiero que las prohíban. Entonces no debería prohibirse las corridas de toros, porque la tauromaquia es yo puedo decir, es una expresión cultural. Y entonces mi definición tendría que ir por esa línea. La tauromaquia es un arte, una expresión de la cultura, etcétera. Mientras que si, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se prohíban las corridas de toros, mi definición de tauromaquia va a variar. Puedo decir que la tauromaquia es una expresión de violencia, puedo decir que la tauromaquia es una a ver, ¿qué otra cosa más podríamos mencionar dentro de lo que un diccionario técnico te brindaría con respecto a la tauromaquia? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, decir que es un arte o decir que es una expresión de violencia marca de alguna manera cuál es la postura que yo tengo. Por eso es que yo debo escoger y buscar, sobre todo en una fuente confiable, cómo es que puedo definir esta terminología.
Y obviamente mi definición estará en función de cuál va a ser la postura que yo defienda, ¿se han dado cuenta? Entonces, la estructura que debo considerar, recuerden, es esta. Tengo una idea principal, tengo la idea secundaria, que es la definición, y tengo las ideas terciarias. Aquí, cuestiones muy puntuales, la idea principal debe tener la tesis más el argumento. Recuerden, es tesis, coma, porque argumento. No se olviden, porque generalmente cuando reviso las ideas principales o no las ponen en el texto o se olvidan de la puntuación, que es tan importante, o la colocan de forma inconveniente. Luego tengo la definición, hay un cuadrito que está dentro del material que ustedes lo van a apreciar, que tiene justo los 4 elementos: concepto, verbo, género próximo y diferencia específica. Luego tengo las 3 ideas terciarias. Las ideas terciarias sirven para explicar la definición. Y las 2 primeras ideas terciarias son una explicación un poquito más teórica, más reflexiva, o en todo caso más conceptual, mientras que la tercera idea terciaria tiene que tener un ejemplo o caso y manejar una cita. Y este ejemplo o caso tiene que explicarse con 2 ideas. Y después reitero tesis, que es la misma que he planteado aquí. La puedo mencionar de una forma más breve, por supuesto, pero tiene que ser la misma idea, la misma tesis, mi misma postura, es decir, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con, dependiendo del tema que haya planteado. El primer paso, entonces, no se olviden, siempre es: planteen su tesis y planteen el argumento que van a sostener en función de su controversia, si están o no están de acuerdo y por qué. El siguiente paso es, dentro del argumento, escoger cuál va a ser el término que voy a utilizar. Y este término, como les menciono, debe estar en el argumento y tiene que tener la suficiente fuerza como para que yo pueda defender mi punto de vista en función de ese término. Y el paso número 3 es buscar las ideas que expliquen de manera sólida cómo es que esa definición sirve para apoyar su postura y para fundamentar, su argumento. Entonces, para la redacción, no se olviden, hay que definir el concepto controversial que ustedes piensen dentro de su argumento puede fundamentarlo. Usar palabras dentro de la definición para fundamentar el argumento con ideas terciarias y detallar las ideas terciarias. Es decir, busquemos información que podría ser complementaria o dentro de las fuentes que ya manejamos para poder sostener de manera sólida nuestro argumento. Ahora, este es un párrafo de argumentación por definición. Podría ser, tal vez les falte algo, algo que no consideramos. Vamos a revisar. Voy a utilizar entonces aquí nuestro lapicito y le voy a cambiar de color a algo más agradable, como un verde. Si ustedes se fijan, acá dice: no es necesario el uso de armas de fuego para defenderse de la delincuencia, porque, ya tengo aquí un nexo, porque, qué feo que quedó esto, porque el civil puede reaccionar de forma inadecuada ante una situación de peligro pese a su preparación. Como puedo apreciar, aquí está la idea principal, porque sí me han dado tesis y argumento. No deberíamos portar armas porque ahí está el nexo con la coma previa, y mi argumento es que un civil, por más que esté preparado, puede reaccionar de forma inadecuada ante una situación de peligro. Y este es el concepto que yo voy a considerar para poder sostener mi argumento: situación de peligro. Entonces, por situación de peligro entendemos, esta es otra forma, miren. Por situación de peligro entendemos a una circunstancia en la que la integridad de un individuo se expone a un posible daño, lo cual puede generar una reacción inesperada. Hasta aquí ya tengo mi idea secundaria y está hermoso. Recuerden, por situación de peligro entendemos una circunstancia. Esta también es una fórmula que podemos utilizar. Estoy variando un poquito el orden de algunos elementos, pero funciona porque aquí está el concepto, situación de peligro. Entendemos sería el verbo, pero comienza desde acá. Por X entendemos tal cosa, ¿ya? Entonces el verbo está como, tiene una preposición al inicio, que es el por, y luego está el verbo entendemos, ¿no? ¿Qué cosa es? Una circunstancia en la que la integridad del individuo se expone a un posible daño. Ya, pero hay varias, puede ser un accidente también, pero puede generar una reacción inesperada. Ese es el punto clave de la situación de peligro. Entonces ahí tengo mi idea secundaria. Y después comienza, y aquí voy a borrar eso para poder encontrar lo siguiente, después comienza, ¿qué cosa? Comienza mi primera idea secundaria, terciaria. Según esta definición, la respuesta de un civil frente a un evento peligroso como un acto delincuencial puede variar. Muy bien. Ante la amenaza de un posible crimen, el cuerpo libera adrenalina. Esta puede suprimir el miedo y mejorar los sentidos, pero también reduce la fuerza de raciocinio, lo que provocaría una reacción inesperada. El individuo, miren, aquí hay varias ideas, varias terciarias. Aquí tengo otra, por aquí tengo otra.
Aquí tengo otra. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Primero, y como siempre les digo, tiene que haber una correspondencia entre lo que yo pongo en mi esquema de redacción y las oraciones que aparecen acá. Si a mí me están diciendo que van a haber 3 ideas terciarias, tres, y que la última idea terciaria tiene que tener una cita, y que esa cita luego yo la tengo que explicar con 2 ideas más. Aquí, por ejemplo, citan a Ana María Watson, pero le falta el año. Miren, todas estas miniatureces chiquititas, estas, estos detalles en donde están justamente los elementos clave de una buena redacción, siempre me dicen, profesora, pero sí, pues me he confundido solo en colocar estas comas o los puntos no están bien. Pero es que cuando tú malogras tus puntos, cuando las ideas están en mayor cantidad dentro del párrafo, cuando una palabra no está bien escrita, ahí es donde comienza el problema, pues no está bien escrito. Y un texto tiene que cumplir, si han estado en una charla que tuvimos con respecto a la revisión del contenido, a la reescritura, tenemos que cumplir con absolutamente todo dentro de este elemento. Entonces sí es importante que lo tengan en consideración. Este párrafo tendría que corregirse en función de la estructura. Es muy importante entonces que, a pesar de que de repente pueda tener bastante sentido alguna de la información que vamos colocando y ustedes digan, sí, pero esto sí está explicando qué significa, la estructura es muy importante y por eso hacemos nuestro esquema. Nuestro esquema, si está bien, también estará bien nuestra redacción si nos hemos ceñido a él. Si no nos hemos ceñido, va a pasar esto. Las ideas no se ajustan con la estructura. Entonces, ejemplo de lo que no debemos hacer. Hay que seleccionar adecuadamente nuestras ideas. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a... Aquí les dejo unas preguntitas que quisiera que ustedes consideren y que puedan responder si gustan en los comentarios del video. Y ahí les doy la respuesta. Cuando elaboras una definición, ¿qué es lo que deberías tener en cuenta? Lo dije al inicio. Debe ser muy general, nada específica. No debe ser ni muy general ni muy específica. Debe indicar solo verbo y género próximo. Debe decir es cuándo, es dónde. Y 5 requiere todos los componentes obligatoriamente. Aquí están las opciones. ¿Cuál será la correcta? Opción A, B, C, D o E. ¿Cuál sería? Búsquenlas aquí. Espero ver las respuestas y los comentarios. Ay, ¿qué pasó aquí? Perdonen, algo pasó aquí. Listo. Luego, el orden de los pasos para aplicar la estrategia de definición. Ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5. ¿En qué orden deberían estar de manera correcta para que se considere que este proceso se ha hecho de una manera metódica? Primero planteo mi tesis, después defino el término de modo que apoye la tesis, después identifico mi argumento para defender la tesis, luego selecciono el término más pertinente para elaborar la definición y por último explico con solidez la definición para apoyar el argumento. ¿Cuáles serán los pasos en el orden correcto? Por ejemplo, me puedes decir 4, 2, 3, 1, 5. ¿Cuál será? Reordena en función de los números que aparecen al costado izquierdo. Ahora, vamos a ver, aquí hay una postura que está en el recuadro rojo. La pregunta es, a partir de la postura y del argumento que están propuestos aquí, es decir, de esta idea principal, ¿cuál sería el término más conveniente para poder sostener esta idea principal? A, parque, terreno con árboles que se encuentra en un distrito. B, parque, sí, también. Zona de recreación con jardines y árboles destinado al libre esparcimiento de los ciudadanos. C, espacio, según la RAE, una extensión que tiene materia. D, espacio público, territorio de la ciudad que es accesible para la recreación, reunión y uso libre de las personas. Y E, espacio público, bien común que sigue un diseño urbanístico, arquitectónico y ornamental que debe ser protegido. De estas 5 opciones debe haber una que se ajuste un poco más, que pueda sostener mejor esta idea principal. No se debería restringir el ingreso a parques como el Olivar porque se estaría atentando contra el verdadero propósito del espacio público. Ojo con la idea de verdadero propósito. ¿Cuál será la definición más adecuada? Se los dejo para que puedan reflexionarlo. Ahora sí, esta semana 9, nos corresponde trabajar en equipo. Así que ya les pasé a través de los delegados el archivo para resolver la actividad que deberíamos redactar
para esta semana, ojo aquí, exclusivamente nos enfocamos en la definición, nada más. No vamos a hacer párrafo de introducción ni párrafo de cierre, por si acaso, acuérdense. Es solamente definición. Entonces, súper importante. Adjunto a este archivo o a este video voy a colocarles el material de la semana 9 por si acaso no lo hayan visto, pero es importante que lo tengan en consideración. Bien, espero entonces que esto haya servido y que les ayude para que tengan una mejor visión con respecto a cómo hacer un párrafo de definición, que espero les pueda servir. Nos vemos en una siguiente ocasión.